Bienvenidos, este breve análisis se enfoca en la fascinante historia de los acorazados japoneses, utilizando modelos generados por computadora basados en información de 1940 y modelos adicionales de 1944 a 1945. Explicaremos la evolución de estas imponentes naves, desde el pionero Fuso hasta los emblemáticos Yamato y Musashi, revelando sus innovaciones, transformaciones y trágicos destinos durante la Segunda Guerra Mundial. El primero diseñado exclusivamente por Japón fue votado el 8 de noviembre de 1915, el acorazado de la clase Fuso. En su momento, este acorazado se consideraba el más grande del mundo, pero su diseño, algo esférico y con la artillería principal distribuida de manera dispersa, generó serios problemas en cuanto a su defensa. Durante la década de 1930, el Fuso fue sometido a una importante remodelación para modernizarlo, aunque esto resultó en una estructura peculiar de puente de mando, alto y estrecho. Esta apariencia inusual se debió a la instalación de una estructura maciza en la parte superior de la tercera chimenea, que permitía orientar los cañones hacia adelante y agilizar el lanzamiento de aeronaves. Para este propósito, se utilizaba un ascensor simple situado junto a la tercera chimenea. Sin embargo, al intentar guardar las aeronaves con un dispositivo de emergencia, quedó una extraña estructura curvada. Con el agravamiento de la situación bélica, como evidenció el ataque del 8 de diciembre de 1941, el Fuso fue puesto en servicio nuevamente y recibió su última remodelación. Este mismo año, tras la remoción de una gran placa de blindaje, el puesto de mando superior del puente fue retirado. Posteriormente, se modificó parcialmente el puesto de mando antiaéreo y se añadió el radar tipo 21, incrementando considerablemente el equipamiento. A pesar de poseer una considerable potencia de ataque, resultado de una mezcla de equipos antiguos y nuevos cuya instalación no se completó a tiempo, el Fuso no pudo demostrar su valía. El 25 de octubre de 1944, en la batalla del estrecho de Surigao, sufrió múltiples impactos de proyectiles y fue finalmente hundido. El acorazado Yamashiro, de la misma clase que el Fuso y votado el 31 de marzo de 1917, compartía con este último ciertos problemas, como el impacto excesivo de la explosión de sus cañones, además de las deficiencias en su diseño defensivo. A diferencia del Fuso, el Yamashiro lucía un mástil pagoda, característico de los acorazados japoneses, y poseía una silueta más equilibrada. Esto se debía a que su plataforma de aviación no estaba situada sobre la tercera chimenea, sino que se había instalado en la superestructura desde el principio. Sin embargo, la forma del puente de mando del Yamashiro tenía un diseño muy delgado que transmitía una delicadeza diferente. No se realizaron grandes remodelaciones en su estructura y el Yamashiro mantuvo su alto puente de mando durante toda la guerra. Con el agravamiento de la guerra y su reincorporación al servicio activo, el telémetro del puente fue sustituido por un modelo más moderno. Sin embargo, no se hallaron evidencias del radar tipo 2 en su configuración final. En cambio, se cree que el radar ubicado cerca del puente, donde se esperaba encontrar el tipo 22, era en realidad un tipo 1. Se sospecha que el radar tipo 21 fue retirado y reasignado, aunque esto no se ha confirmado. El 25 de octubre de 1944, el Yamashiro y el Fuso entraron en el estrecho de Surigao y, al enfrentarse a una flota enemiga muy superior, sufrieron numerosos impactos de proyectiles y torpedos, lo que llevó a su hundimiento. Tras ser votado el 15 de diciembre de 1917,
el ICE fue posteriormente remodelado como un acorazado portaaviones. Sin embargo, su diseño original, caracterizado por una disposición compacta y un espaciamiento corto, resultó en la peor habitabilidad entre los acorazados japoneses. Debido a la pérdida de 4 portaaviones en la batalla de Midway, el ICE, que hasta entonces no había tenido muchas oportunidades de participar activamente, fue sometido a una gran remodelación para suplir la carencia de poderío naval. Así, en septiembre de 1943, el acorazado de la clase ICE resurgió como el único acorazado portaaviones del mundo, y se instaló una estructura similar a una valla publicitaria en su superestructura con el fin de retirar las catapultas. Esta estructura, que no era una verdadera plataforma de vuelo, se conocía como cartel de hangar. El lanzamiento de aeronaves requería el uso de catapultas situadas a ambos lados de la proa, y el almacenamiento tenía que realizarse en otro portaaviones, lo que limitaba su rendimiento como portaaviones. En un intento por convertir al ICE en una fuerza efectiva como acorazado portaaviones, se realizaron varios entrenamientos de lanzamiento y se planeó equiparlo con hidroaviones bombarderos. No obstante, estos hidroaviones nunca llegaron a ser embarcados. A pesar de ello, llegó a experimentar combates reales y desempeñó un papel activo utilizando sus aviones. Finalmente, debido a la escasez de combustible, el ICE terminó la guerra anclado en Kure, con la proa elevada. El Hyuga, votado el 30 de abril de 1918 como el segundo buque de la clase ICE, era un buque gemelo del ICE, con una apariencia muy similar y apenas diferencias en su diseño. No obstante, su mástil de proa, que mostraba el kanji Hyuga en línea recta, permitía distinguirlo con relativa facilidad en fotografías. El Hyuga era propenso a accidentes, sufriendo 2 explosiones en la proa y una de sus torres de municiones. En particular, en mayo de 1942, la torreta número 5 explotó, causando un grave accidente con numerosas bajas. Sin embargo, tras este grave incidente, se decidió remodelar ambos acorazados de la clase ICE como portaaviones. Tras su conversión en portaaviones, el Hyuga se vio limitado en su capacidad para operar bombarderos Suisei. Esto se debió a que, aunque era posible lanzar aviones desde Midway, finalmente no se instalaron catapultas en el Hyuga ni en el ICE, y los aviones asignados fueron posteriormente retirados. Además de su peculiar valla publicitaria para aviones, el Hyuga fue equipado con tácticas de ataque actualizadas y una densa batería antiaérea, que incluía 100 cañones de 25 milímetros. Su puente de mando también fue modificado significativamente respecto a su configuración original. El Hyuga, junto con el ICE, sobrevivió a numerosas batallas y finalmente concluyó la guerra anclado en una importante base naval. El Congo, el primer acorazado japonés, fue botado en los astilleros Vickers de Gran Bretaña el 16 de agosto de 1913. Inicialmente, destacaba por su alto puente de mando, sostenido por 3 pilares, y la base de su torre de mando. El Congo poseía la mayor potencia de combate de su época, pero conforme la guerra naval evolucionó hacia el combate de largo alcance, experimentó importantes transformaciones. En octubre de 1944, mostraba su configuración final, habiéndose transformado en un acorazado rápido capaz de superar los 30 nudos, y continuó sirviendo activamente como la punta de lanza de la flota. En su configuración final, el Congo presentaba defensas adicionales, se instaló una gran pantalla contra el viento, y en lugar de reducir el armamento secundario, se añadieron numerosas armas y equipos, alcanzando la asombrosa cifra de 106 cañones de 25 milímetros en 1944, el Congo presentaba una apariencia mucho más robusta,
en comparación con su estado en 1941, y continuó en combate con la ampliación del puesto de mando, la instalación de equipos y la modificación de cada nivel del puente. El 21 de noviembre de 1944, mientras navegaba dañado al frente de la línea, fue atacado por un submarino y se hundió. El Hiei, un acorazado de la clase Congo botado el 4 de agosto de 1914, pasó gran parte de su vida inicial como buque de entrenamiento debido a las restricciones del Tratado de Limitación de Armamentos Navales antes de volver a ser un acorazado de pleno derecho. Durante su periodo como buque de entrenamiento, el Hiei fue modificado, retirándosele las hélices principales y la torreta número 4. Su función como buque de entrenamiento facilitó la programación de su agenda, lo que le permitió servir en múltiples ocasiones como yate imperial. Sin embargo, con el deterioro de la situación internacional, el Hiei fue sometido a una importante remodelación para reincorporarse a la flota. En este proceso, sirvió como plataforma de pruebas para los acorazados de la clase Yamato, recibiendo equipos de última generación como un avanzado sistema de control de tiro. Además, la instalación de un puente de mando de tipo pagoda transformó su superestructura, adoptando una configuración moderna que lo situaba estilísticamente entre los diseños del Yamato y el Congo. Esta fue su configuración final. El Hiei participó activamente junto a los otros acorazados de la clase Congo, pero sufrió daños por incendio durante la tercera batalla de las Islas Salomón el 13 de noviembre de 1942, lo que eventualmente condujo a su pérdida. El Haruna, botado el 19 de abril de 1915, fue un acorazado de la clase Congo cuya construcción contó con el apoyo británico. Si bien una parte considerable de los materiales eran de origen japonés, se avanzaba progresivamente hacia la producción completamente nacional de acorazados. Entre los acorazados de la clase Congo de principios de la era Soba, fue el primero en recibir una gran remodelación, lo que le otorgó un alto puente de mando, más similar al del Yamashiro que al del propio Congo. En 1941, su camuflaje y equipamiento diferían notablemente de otros buques de la clase Congo. Por ejemplo, el Haruna carecía de telémetro en el puente de mando, a diferencia del Congo. Asimismo, las torretas secundarias y los dispositivos de puntería en la superestructura de popa presentaban una disposición diferente. Tras la batalla de Midway, el Haruna adoptó un sistema de control de tiro principal similar al del Congo, y se le incorporaron una gran pantalla contra el viento y otros equipos. Aunque esta pantalla estaba destinada a mejorar la protección del puesto de mando antiaéreo, la del Haruna era particularmente grande, transformando su elegante silueta prebélica en una imagen más tosca y sobrecargada. También se le añadieron numerosos cañones antiaéreos y ametralladoras, alcanzando los 25 milímetros. A pesar de haber sido reportado erróneamente como hundido en varias ocasiones por las fuerzas estadounidenses, el Haruna fue el único acorazado de la clase Congo en sobrevivir a la guerra, aunque con graves daños. El Haruna y el Kirishima, el cuarto buque de la clase Congo, fueron botados el mismo día, 19 de abril de 1915, debido a una muestra de consideración de la Armada. Uno de los responsables del proyecto, abrumado por la culpa ante el retraso en la construcción del Haruna, se había autoeliminado. Aunque el Kirishima era muy similar en apariencia, presentaba un puente de mando más redondeado que el del Congo. Asimismo, los distintos niveles del puente de mando variaban en diseño entre los buques, evidenciando la naturaleza individualista de cada uno de los cuatro acorazados de la clase Congo. Otra diferencia notable entre los acorazados de la clase Congo era la forma de sus chimeneas y otros elementos. El Kirishima y el Haruna tenían formas redondeadas, mientras que el Congo y el Hiei presentaban diseños angulares, una distinción que se mantuvo a lo largo de toda la guerra. Con solo modificaciones menores, el Kirishima sirvió activamente en el frente, al igual que el resto de los acorazados de la clase Congo, hasta que fue hundido por el acorazado estadounidense Dakota del Sur durante la tercera batalla de las Islas Salomón. Botado el 25 de noviembre de 1920, el Nagato fue el primer acorazado a nivel mundial en ser equipado con cañones de 41 centímetros. Se convirtió en el acorazado más poderoso de la primera división de la flota, según el plan de la escuadra Nagato.
El Nagato fue un acorazado muy conocido por el pueblo japonés, tanto por su rápida movilización para ayudar a Tokio tras el gran terremoto de Kanto, como por servir durante mucho tiempo como buque insignia de la flota combinada. El Nagato se caracterizaba por su imponente superestructura, que bien podría ser descrita como un castillo flotante. Para los japoneses de antes de la guerra, su imagen de principios de la era Soba, con su característica chimenea curvada, era muy familiar. A pesar de ser considerado uno de los acorazados más poderosos durante la Segunda Guerra Mundial, el Nagato tuvo pocas oportunidades de participar activamente en grandes batallas navales, limitándose a los preparativos para la Batalla de las Marianas en junio de 1944 y a la Batalla del Golfo de Leyte en octubre del mismo año. No obtuvo logros significativos en ninguna de estas batallas. Al igual que otros acorazados, se le añadieron numerosos cañones antiaéreos. Dado que la Ley de Defensa Aérea fue aprobada a finales de 1944, las mejoras en su protección contra ataques aéreos no fueron significativas. Sin embargo, investigaciones recientes sugieren que existía un plan para que desempeñara un papel en la batalla defensiva final. Se dice que incluso en 1945 se realizaron modificaciones y mejoras en sus equipos, incluyendo el radar tipo 21 y, finalmente, el radar tipo 32 para buques pequeños. El Nagato fue el único acorazado japonés que sobrevivió a la guerra y se rindió estando aún en condiciones de navegar. El acorazado Mutsu, segundo buque de la clase Nagato, fue botado el 24 de octubre de 1921. Este reconocimiento se produjo en el contexto del Tratado Naval de Washington, a pesar de las limitaciones en tonelaje y la desfavorable proporción de acorazados que Japón enfrentaría. En Japón, el Mutsu recibió mucha atención mediática, y su ceremonia de botadura en Yokosuka, cerca de Tokio, contribuyó a que fuera más conocido por el público que el Nagato. Como segundo buque de su clase, el Mutsu fue frecuentemente modernizado con equipos más avanzados que el Nagato. Durante el periodo de la chimenea curvada, mientras el Nagato conservó su proa de observación, conocida como proa de cuchara, el Mutsu adoptó una proa más afilada. Se aplicó un nuevo diseño de camuflaje que resultó ser poco efectivo. El 8 de junio de 1943, mientras estaba anclado en Hachirajima, cerca de Kure, la torreta número 3 del Mutsu explotó repentinamente, partiendo el buque en dos y causando su hundimiento con la pérdida de muchas vidas. Todavía existen varias teorías sobre este accidente y la verdad sigue sin conocerse. El acorazado Yamato, botado el 16 de diciembre de 1941, tenía un desplazamiento de 64.000 toneladas, el mayor de la historia. Tras la retirada de Japón del Tratado Naval de Limitación de Armamentos, y con el objetivo de diseñar acorazados superiores en rendimiento gracias a su gran tamaño, en lugar de verse limitado por las restricciones del tratado, la clase Yamato fue equipada con los cañones de 46 centímetros más grandes del mundo. Esta artillería tenía el potencial de penetrar el blindaje principal de muchos acorazados a distancias de entre 20 y 30 kilómetros. Además, el propio Yamato estaba protegido con un blindaje de 46 centímetros capaz de resistir impactos directos de proyectiles similares a estas distancias. El Yamato representó la culminación del programa de construcción naval a gran escala de Japón. La Armada Imperial japonesa consideró problemático su inferioridad numérica en buques auxiliares respecto a la Armada de los Estados Unidos, y se señala que el mantenimiento de un armamento secundario para interceptar buques enemigos más pequeños fue un problema de defensa. El Yamato fue un buque en el que se depositaron grandes esperanzas para las batallas decisivas. Sin embargo, no se enfrentó a los principales buques de guerra enemigos, fue enviado al sur y conservado, y debido a su superioridad en alojamiento respecto a otros buques, llegando a ser apodado Hotel Yamato. Su primer encuentro con un enemigo significativo ocurrió en la desesperada situación de la Batalla del Golfo de Leyte en 1944, donde no pudo demostrar su eficacia contra los portaaviones de escolta enemigos. La imagen actual muestra la configuración final del Yamato en 1945, con 162 cañones antiaéreos de 25 milímetros, lo que le daba un aspecto erizado.
También existe la teoría de que el Yamato final tenía marcas pintadas en sus costados y chimeneas, pero hay muchas opiniones negativas al respecto y la verdad es desconocida. En abril de 1945, ante la invasión estadounidense de Okinawa, el Yamato fue enviado en una misión especial de ataque kamikaze marítimo para proporcionar ayuda. Aunque tradicionalmente se creía que solo llevaba combustible suficiente para un viaje de ida, parece que en realidad llevaba suficiente para el viaje de ida y vuelta. Sin embargo, el Yamato nunca regresó y se hundió el 7 de abril de 1945. El acorazado Musashi, botado el 5 de agosto de 1942 en los astilleros Mitsubishi de Nagasaki, una empresa privada. Se dice que contaba con equipos más avanzados y un interior mejor acondicionado en comparación con el Yamato. El uso de blanco como revestimiento interior provocó un incremento notable en el precio del material blanco utilizado, y la construcción del Musashi, cuya existencia se mantuvo en secreto, enfrentó muchas dificultades. El Musashi fue construido superando numerosos obstáculos. Las oportunidades para participar en batallas no se presentaron fácilmente, y al ser enviado al sur y mantenido en reserva, también se le apodó Hotel Musashi. Siendo buques hermanos de la clase Yamato, las diferencias externas entre el Musashi y el Yamato eran pocas, pero se podían observar diferencias en la forma del puente de mando, el toldo de la plataforma de aviación, el linóleo, los pasillos y la forma del casco. Sin embargo, a medida que avanzaba la guerra, surgieron diferencias entre el Musashi y el Yamato. Por ejemplo, se dice que el Musashi final fue pintado de un color gris ratón similar al de los destructores, con algunas partes pintadas de negro. Sin embargo, esta pintura fue muy impopular entre la alta oficialidad, que la consideraban como maquillaje fúnebre. En cuanto al armamento, el Musashi no tenía los cañones antiaéreos de gran calibre que se añadieron al Yamato, sino que en su lugar se le añadieron más montajes triples de cañones de 25 milímetros. También existe la teoría de que en el centro del buque se instaló un sistema similar a un lanzacohetes, denominado lanzador de proyectiles, pero ya es imposible confirmarlo. El 24 de octubre de 1944, el Musashi, junto con el Yamato, intentó participar en la operación Soichigo con la esperanza de cambiar el curso de la guerra, pero fue atacado en el mar de Shibuya y finalmente sucumbió. Se ha llegado a la conclusión de que el Musashi se hundió debido a la acumulación de daños por bombas y torpedos. En cuanto al linaje de los acorazados japoneses posteriores al Musashi, todos los planes, incluido el del Yamato como buque nodriza, fueron prácticamente congelados, y tanto los planes para los acorazados de la 13ª clase como para los acorazados de la clase Super Yamato fueron casi completamente abandonados antes de la etapa de construcción naval. A partir de entonces, la mayor parte de los recursos de construcción naval de Japón se destinaron a buques distintos de los acorazados.